Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Un poco preocupado porque, bueno, lo que sucede acá en Argentina y en Palestina me preocupa, pero no sé, te dejo la libertad a vos para hablar. Bueno, primero estamos nuevamente ante una agresión de Israel, de la que tanto, mejor dicho, posiblemente lo que están diciendo los medios de comunicación ahora están haciendo eje en lo que ocurrió en estos últimos 4 días, pero para aquellos que no se escuchen, los últimos 2 años para el pueblo palestino fue un verdadero infierno. Pogromos, digamos, asesinatos en masa, hecho por el gobierno de Netanyahu y las tropas israelíes, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania, lo que llevó a un hartazgo y a una reacción del pueblo palestino que ya viene, digamos, reaccionando desde año 2021, cuando empezó una tercera intifada. Intifada en árabe quiere decir levantamiento. Entonces, a partir de ahí, digamos, todavía el gobierno de Netanyahu hizo una represión todavía más dura, intentó una reforma política dentro de Israel para tener plenos poderes y poder asesinar, torturar y masacrar con total libertad, pero el pueblo israelí se levantó contra esa reforma, se dividieron las Fuerzas Armadas israelíes, hubo una crisis política y eso fue lo que aprovechó ahora el grupo Hamas y otros grupos insurgentes para lanzar una ofensiva que fue sorprendente, porque por primera vez en la historia los palestinos tomaron casi 20 ciudades y lanzaron lo que es una guerra de guerrillas urbanas, algo muy parecido a lo que está ocurriendo en Ucrania. La respuesta del régimen de israelí es brutal, con digamos bombardeos masivos sobre la población civil, lo mismo que está haciendo Putin en Ucrania, ¿no? Donde bombardea las ciudades indiscriminadamente. Bueno, veremos cómo continúa la lucha, pero nosotros estamos incondicionalmente del lado del pueblo palestino. Por supuesto, por supuesto. Ahora, yo sigo pensando de que todo esto arrancó, bueno, mucho antes, ¿no? Pero a partir de 1948, cuando la ONU dio el aval de que se hiciera un Estado sionista ahí en Palestina. Sí, en eso tenés razón, por supuesto. Yo estaba hablando nada más de lo ocurrido en los últimos 2 años. El telón de fondo es que hasta 1948 palestinos, judíos y todos los pueblos árabes vivían en total paz en la región, hasta que la ONU, por iniciativa del imperialismo norteamericano, crearon el Estado de Israel, que es un Estado nazi, financiado militarmente por Estados Unidos, con el objetivo de controlar a los pueblos árabes. Es un Estado nazi porque persigue, tortura, masacra y declara la guerra permanentemente a todo lo que es árabe. Y tiene como objetivo el control de la industria petrolera, que era fundamental para las multinacionales norteamericanas en la posguerra. Entonces, para poder tener controlado esos riquísimos países petroleros, el Estado de Israel permanentemente guerreó durante 70 años y el pueblo palestino quedó sin tierra, un pueblo errante, digamos, destinado a vivir, digamos, sufriendo permanente represión, tortura, bueno, que viene llevando adelante una lucha muy importante. Ya son 3 intifadas, la primera en la década del 80, la segunda en el año 2000 y ahora esta tercera intifada. Bueno, seguramente lo que está puesto de manifiesto es que el Estado de Israel ya no va más, es insostenible, por más que el imperialismo ponga portaaviones y ejércitos y la tecnología y todo lo que quieran, no se sostiene más. Tiene que desaparecer el Estado de Israel y tiene que haber una Palestina laica, democrática y no racista, y en ese sentido tenemos una discrepancia con Hamas y Hezbollah, que son los dirigentes de Hamas y Hezbollah, que son dirigentes fundamentalistas islámicos. Justamente lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente y también en Palestina es el surgimiento de una nueva corriente de luchadores que no son fundamentalistas, son laicos y que están impulsando el laicismo, que es algo que se ve claramente en la revolución que hay en Irán contra el régimen iraní, que es un régimen de los ayatollah. El fundamentalismo islámico está impulsado por clérigos que viven en la riqueza. Es igual que entre los católicos, ¿no? Los clérigos viven en la riqueza mientras los pueblos viven en una pobreza extrema. Entonces es las conducciones fundamentalistas islámicas son brutalmente machistas, racistas, digamos retrógradas, ¿no? O sea, medievales, y nosotros creemos que ese tipo de direcciones no sirven para derrotar al sionismo. Si lo que necesitamos para derrotar al sionismo son nuevos dirigentes, y eso creo que también se está desarrollando en Palestina y en todo Medio Oriente, el surgimiento sobre todo de dirigentes
muy jóvenes. Nosotros acabamos de publicar un artículo donde señalamos que están surgiendo brigadistas en Jenin, nuevos combatientes y nuevos luchadores que están luchando por la libertad en Palestina. Bueno, apostamos a eso y por supuesto al triunfo del pueblo palestino. Daniel, vos que tenés una mirada un poquito amplia de lo que sucede en el mundo, Israel está apoyado principalmente por Estados Unidos, ¿no? Y el Hamas está apoyado principalmente por Irán. En este marco, ¿no se debilita la lucha de la resistencia ucraniana, siendo que Estados Unidos tiene que poner el foco en Israel para defender a Israel? Mira, de las armas que está utilizando la resistencia ucraniana, de la OTAN solo es el 20%. El 80% restante son armas que le roban al ejército de Putin, que pierde mucho en material militar permanentemente. Lo mismo sucedió este fin de semana pasado con Palestina. Si los palestinos se apoderaron de cuarteles, se robaron tanques, mucho armamento, es decir, y esa es una fuente fundamental de provisión de armamento permanente. La cuestión tecnológica y de las armas, si bien son importantes, no es lo central. Lo central en toda lucha es la cuestión política. Es decir, si los pueblos están decididos a liberarse, en el caso de Ucrania hay un pueblo decidido a la liberación, es imposible aplastarlo. No puede Putin asesinar 40 millones de personas. Si el pueblo ucraniano estuviera dividido, o si el pueblo ucraniano hubiera divisiones internas y un sector que estuviera a favor de pertenecer a la Federación Rusa y someterse a Putin, sería una batalla imposible de ganar. Los ucranianos han resistido y están hoy a la ofensiva porque el pueblo está mayoritariamente decidido a triunfar, y eso es lo que ayuda después, ayudado con las armas y todo, lo que permite el triunfo. En Palestina es exactamente lo mismo. Es decir, hoy Israel se encuentra ante un problema gravísimo. O asesina a 2 millones de personas en Gaza, cosa que es prácticamente imposible, digamos, tiene que aceptar que hay un pueblo que está decidido a la liberación, y que por más que lo masacren, lo torturen, lo bombardeen y todo, si es imposible para Israel matar a 2 millones de personas, si intenta hacerlo, intenta invadir Gaza para matar a 2 millones de personas, eso se puede provocar un levantamiento global. No te olvides que en este momento hay movilizaciones de masas en Irak, en Irán, en Yemen, en Líbano, digamos, en Egipto, en Turquía, es decir, todos los países, en Marruecos, es decir, en todos los países árabes del mundo, y también en Estados Unidos, en Chicago, una movilización gigantesca. Es decir, hay un apoyo. Lo mismo ocurrió con Ucrania, ¿no? Cuando un pueblo sale a luchar por su liberación nacional, como el caso del pueblo palestino, tiene inmediatamente el apoyo de los pueblos del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo, y esa es la desventaja, que por más que tengan portaaviones y todo el poderío militar, ese es el problema grave que tiene Estados Unidos y Israel. La situación interna y política de Israel, ¿cómo es? Del Estado y su pueblo. Y viene de una crisis muy grave. Hace 7 meses, un proceso de movilización enorme contra la reforma que intentó Netanyahu aplicar en Israel. ¿Qué significa? O sea, Netanyahu encabeza una coalición de ultraderecha, racista, brutal, fascista. Ese tipo de coaliciones llegan al gobierno por todo el sistema electoral, que es completamente antidemocrático. Entonces intentó aplicar, justamente para liquidar a la tercera intifada que se da en los territorios ocupados, intentó aplicar una reforma política que le permitía a él tener el control absoluto de la justicia para poder encarcelar y juzgar rápidamente a todo aquel que se oponga a su política, y eso provocó un levantamiento dentro de Israel de un sector del pueblo y de las Fuerzas Armadas que se negó a aceptar la reforma. Ese proceso de movilización duró todos estos meses, y paralelamente se estaba dando un levantamiento en Cisjordania muy grande contra, digamos, las medidas represivas que Netanyahu estaba aplicando ahí, sobre todo en Jenin, donde hay un campo de refugiados muy grande y donde mataron cientos de palestinos. Entonces los dos procesos estaban acorralando completamente a Netanyahu, y por eso, digamos, está todo el mundo sorprendido de que este levantamiento palestino no fue previsto por las Fuerzas Armadas, siendo que son unas Fuerzas Armadas de Israel que
están muy equipadas, tienen mucha inteligencia, pero no vieron venir la ofensiva, y esto tiene que ver con la crisis política en la que están las Fuerzas Armadas de Israel. Por ejemplo, ahora llamaban a 300.000 reservistas, pero de esos 300.000 reservistas solamente operativos va a haber 20.000 o 30.000 que son las Fuerzas Armadas entrenadas, mercenarias. El resto son ciudadanos que no tienen la capacidad de aplastar a un pueblo como el palestino decidido a la lucha. Entonces Israel está en la crisis más grave de su historia, lo que está poniendo de manifiesto que ese Estado tiene que desaparecer. Es un Estado artificial, totalmente antidemocrático, nazi, creado por Estados Unidos. Eso ya no tiene razón de ser. Si se conformara una Palestina laica, democrática, judíos y palestinos podrían vivir como lo hicieron siempre, en total paz, sin la intervención de ninguna potencia extranjera que condicionara la vida de la población. Esta crisis de Israel tiene que ver también con la crisis de Estados Unidos, que tiene justamente mini crisis por todo el mundo. Y sí, por supuesto, todo tiene que ver con la crisis mundial del capitalismo. Estamos en una crisis muy grave. Hoy Estados Unidos está surcado de huelgas obreras, huelgas extraordinarias, como las huelgas de las 3 automotrices, la huelga de los trabajadores de los casinos en Las Vegas, la huelga de los trabajadores estatales y docentes en gran parte de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se ha transformado en el epicentro del mayor movimiento huelguístico, y también Europa, de los últimos 2-3 años, y también todo un proceso de reactivación de los sindicatos que estaban muy planchados en Estados Unidos, muy en crisis. Hay todo un proceso, sobre todo en la juventud, de sindicalización y de surgimiento de nuevos dirigentes obreros que cuestionan a la vieja burocracia sindical norteamericana. Entonces, todo eso es lo que está impactando, y también Ucrania, con el triunfo de la Guerra de Liberación Nacional, la derrota que está sufriendo Putin, porque el pueblo ucraniano avanza día a día liberando territorio, eso está actuando también sobre el resto de los pueblos que están luchando por su liberación nacional en Medio Oriente y también fuera de Medio Oriente, porque hay muchos países en Asia y en Europa que están peleando por su liberación. Caso lo que ocurrió con ahora el Nagorno-Karabaj, donde todo el dispositivo que tanto Rusia como otros países habían instalado ahí para oprimir a un sector de una nacionalidad oprimida, se han liberado, no pudieron evitar que triunfaran, y lo mismo queremos nosotros, va a ocurrir con Chechenia, con Bielorrusia, con, digamos, muchas naciones que están luchando, los tártaros de Crimea, que están luchando por su liberación, y que en la medida en que estas luchas avanzan, salen a la lucha y enfrentan a cualquier ejército sin importar el poderío que tengan. Bien, ya estamos cerrando, pues nos pasamos de hora. ¿Podés cerrar con lo que vos quieras? No, el llamado a este fin de semana, hacemos una asamblea en la Argentina por la abstención y el voto en blanco. Estamos invitando a todos a participar. Nosotros vemos que de los debates quedó clarísimo que los 3 candidatos que tienen posibilidad de ganar, sea Bullrich o Massa o Milei, van a aplicar un violento plan contra los trabajadores y el pueblo. Es la única salida que ellos encuentran para sostener la Argentina capitalista, que está agotada, digamos, que no tiene nada para dar al pueblo más que hambre, pobreza y miseria, desigualdad, y entonces la solución no es ajustar a los que menos tienen, sino justamente al 1% más rico, que mientras la mayoría de la población no tiene para comer, siguen enriqueciéndose y siguen teniendo tremendas y obscenas fortunas, como lo que se vio con Insaurralde, el caso Chocolate y el caso de todos los que son, ahora han salido a los audios de Melconian, representantes de grandes empresas que están todo el tiempo buscando la manera de hacer pingües negocios y seguir enriqueciendo su fortuna, mientras la mayoría del pueblo está sumido en la pobreza y la miseria. Eso es lo que hay que terminar, y por eso hay que debilitarlos, restándole el voto, quitándole la posibilidad de que se fortalezcan, y que el próximo gobierno capitalista de Argentina, sea el que gane, sea lo más débil posible.